Tenemos una interesante entrevista aquí en el estudio esta noche de lunes y precisamente pues hemos convocado al comisionado contra la corrupción del gobierno de la República, Julio Flores, para hablar de un tema muy importante que sigue siendo noticia tras su aprobación la semana pasada. Se trata del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Gracias, comisionado, por estar con nosotros. Bienvenido a Noticiete. Un gusto, Luis, compartir tanto con usted como con su distinguida audiencia. Gracias, comisionado. Y bueno, la pregunta del millón, podríamos decir, comisionado, es ¿qué va a garantizar la transparencia en la ejecución de este presupuesto? Que obviamente, pues tiene razón la gente de pensarlo de esta manera porque es el más grande en cuanto a la cantidad se refiere y obviamente también a la obra que ustedes pretenden dejar. Pero para eso hará falta precisamente ese tema que es tan importante, la transparencia. ¿Qué han pensado? Claro, pues primero coincidir en que efectivamente es un presupuesto potente, lo ha definido nuestro ministro de Finanzas Públicas, dado que las necesidades de la población son igualmente importantes e igualmente amplias, pero sí nos interesa desde gobierno dejar claro de que este presupuesto potente está acompañado de medidas de transparencia muy importantes y que es un esfuerzo interinstitucional. En este esfuerzo, pues, los lidera el Ministerio de Finanzas Públicas. Claramente ha emprendido desde ya un proceso para optimizar los portales de transparencia, poner a disposición de la población información sobre la ejecución presupuestaria. Eso es fundamental. También el Ministerio de Finanzas Públicas se encuentra desarrollando un sistema de banderas. Este sistema de banderas rojas, como normalmente se conocen, permitirá advertir posibles colusiones, por ejemplo, o posibles irregularidades en tiempo real respecto a la ejecución presupuestaria. Y también el Ministerio de Finanzas Públicas ha incluido y luego pues ha sido aprobado por el Congreso de la República normas de transparencia que incluso y por primera vez en la historia alcanzan hasta las compras de baja cuantía, que justo antes de entrar al aire salía la nota de SAT B410, es un caso de corrupción principalmente por compras de baja cuantía. Este presupuesto incorpora medidas de transparencia hacia ese tipo de compras. Le hablaba que es interinstitucional porque también Segeplan se encuentra desarrollando esfuerzos importantes. El SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, contempla mejoras en cuanto al desarrollo. Ya no permite irregularidades que anteriormente eran viables, como por ejemplo registrar avances superiores al 100%, o por ejemplo registrar avances físicos o financieros mientras un proyecto está suspendido. Esas irregularidades ya no son posibles dentro de SNIP. Segeplan también por primera vez en muchos años ha incorporado un programa de supervisión in situ. Los proyectos de inversión, que es al final como se refleja el presupuesto, van a estar sujetos a una supervisión en los sitios, una supervisión real, directa. Es importante este tema. También Segeplan ha desarrollado procesos y criterios técnicos para la aprobación de los diversos proyectos. Ya hablé de Minfin, hablo de Segeplan, también la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la SEP, ha robustecido sus procesos también de supervisión. Se va a aumentar la cantidad de supervisores en un 60%, se va a implementar la tecnología en la supervisión a través de drones y escáneres, se van a habilitar canales de denuncia. También la Comisión Nacional contra la Corrupción definitivamente tiene un papel primordial dentro del presupuesto que se aprueba. Mandata que las entidades deben de rendir cuentas a través de información pública. La Comisión Nacional acompañará este proceso de rendición de cuentas. También desde la Comisión nos encontramos desarrollando y próximos a lanzar canales de denuncia para que esas irregularidades derivados de auditoría social lleguen a las autoridades para que se investigue, para que se detecte, para que se corrijan los casos de corrupción. Y también pues desde la Comisión Nacional pues hay un enfoque preventivo, que esos grandes programas dentro del presupuesto pues están sujetos a esas recomendaciones y orientaciones de la Comisión, y todo ello pues también complementado porque la Contraloría General de Cuentas, que tiene pues la atribución constitucional de fiscalizar la ejecución de los recursos, pues tiene un aumento en cuanto a presupuesto de 110 millones. Y con eso, Luis, lo que quiero yo trasladarle a la población es de que efectivamente es un presupuesto robusto que responde a las necesidades,
pero que está acompañado también de un sistema robusto de transparencia y de medidas de anticorrupción, que lo que garantizan es que ese gasto pues, se realice bajo criterios estrictos de responsabilidad, de transparencia y de probidad, ¿verdad? Pero algunos más escépticos, señor comisionado, piensan que existe algo denominado como los bolsones de la corrupción. Es decir, que este presupuesto, así como fue estructurado, diríamos, en 148 mil millones de quetzales de un poquito más, así también quedó listo para pues ese tema de la corrupción, de lo que sobra, de lo que ya está previamente planificado. ¿Piensan que hay un plan ahí oculto? ¿Qué respondería usted a esto? Claro, que se están implementando medidas de transparencia que nunca antes se habían implementado. Le acaba de platicar esa actitud propositiva, por ejemplo, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva en la supervisión en cuanto al avance de las obras físicas. Los traslados presupuestarios se realizarán bajo criterios de transparencia. Tenemos un CEGEPLAN que ha salido de oficinas para realizar supervisiones y que en general todos estos esfuerzos pues van a estar acompañados también de programas de auditoría social. Definitivamente la ejecución siempre conlleva esos riesgos de corrupción, pero precisamente cada una de las entidades del Ejecutivo desde su ámbito de competencia está tomando todas las medidas correspondientes para evitar, en primer lugar, que sucedan y si en determinado caso llegaran a suceder, pues detectar, denunciar y tomar las medidas para su no repetición, ¿verdad? En lo que va del 2024, porque ya les tocó ejecutar este primer año un presupuesto, ¿qué medidas han sido favorables? ¿Qué situaciones tipo prácticas novedosas han podido implementar? Claro, como medidas novedosas o buenas prácticas las hemos denominado también dentro del Ejecutivo. ¿Y cuál es la importancia de estas buenas prácticas? Es de que se están ejecutando los programas sustantivos, pero bajo criterios de transparencia y le podría enumerar diversos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación ha alcanzado una cifra significativa de remozamientos, pero acompañado, por ejemplo, de un portal en el cual se está transparentando el gasto público. También el Ministerio de Educación ha emprendido un proceso de contratación de maestros, pero bajo criterios de transparencia y publicidad. Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que se encuentra desarrollando programas sociales, pero bajo criterios en la selección de beneficiarios también técnicos para garantizar que sean transparentes. Tenemos ahora una Policía Nacional Civil que está sujeta a un centro anticorrupción policial. Tenemos también diversos mecanismos, el Ministerio de Finanzas Públicas optimizando no solo el traslado de recursos, sino bajo una serie de plataformas informáticas que garantizan este traslado y también como grandes buenas prácticas dentro del Ejecutivo y que por primera vez en la historia se han implementado. Ahora tenemos un código de ética que está acompañado por una institucionalidad. Ahora podemos platicar de que dentro del Ejecutivo hay más de 60 oficinas de asuntos de probidad que se encuentran implementando sistemas de integridad dentro de cada ministerio, secretaría, gobernación y demás dependencias que en general nos orientan a hablar de anticorrupción, nos orientan a hablar de transparencia, pero el fondo, y es así como lo ha manifestado el presidente Arévalo, es cumplirle a la población, recuperar las instituciones, brindar servicios públicos de calidad y bajo todo esto pues está instaurar una cultura ética en cuanto a la redignificación también del servicio público, ¿verdad? Ahora, señor comisionado, para que esto se haga efectivo y que se cumpla, ¿qué hacer para que no pase el efecto contrario, que dé miedo ejecutar y que entonces por pena a que haya reparos o porque haya errores en el camino no se ejecute? Claro, aquí hay que tener claro diversos temas. En primer lugar, de que la lucha contra la corrupción no debe interpretarse como una limitante para la ejecución presupuestaria. Por el contrario, un Estado transparente, un Estado con controles eficientes hacen que la ejecución sea más práctica y sea bajo criterios, reitero, de transparencia. Dentro del término de ejecución presupuestaria también hablamos de automatización de procesos, de controles o alertas o banderas rojas también en cuanto a la ejecución, de que todo eso lo que le brinda al servidor público es certeza de que la ejecución que está realizando se está realizando de manera correcta. Hay que tener presente de que los criterios de ejecución presupuestaria
ahora son bajo estrictos parámetros de transparencia. Lo mencionaba el ministro de Finanzas Públicas. En cuanto a la calidad del gasto público, normalmente se hace la relación que a mayor ejecución presupuestaria, pues es una mejor ejecución. El enfoque del gobierno es efectivamente usar el presupuesto que ha sido aprobado, pero no solo usarlo, sino usarlo de manera que responda a las necesidades, pero también que se ejecute de una manera transparente. Justamente hoy en el diario de Centroamérica se evidenciaba una gran cantidad de ejecución, 8.000 millones, recuerdo yo, en carreteras en gobiernos anteriores, pero que se está evidenciando que nunca llegaron al destino. Entonces, hay que diferenciar entre esos altos índices de ejecución y los altos índices de ejecución, pero acompañados de efectivas medidas de transparencia, ¿verdad? Cuando se instaló esta Comisión Presidencial contra la Corrupción, se habló de denuncias pues en la administración pública. ¿Qué tanto han tenido de esto ahora que están cerrando ya el periodo fiscal? Claro, es un tema también importante y me permite trasladar. Hemos hablado mucho de transparencia, probidad, ética, que todo esto abarca la prevención de la corrupción, pero el abordaje del gobierno de Arévalo Herrera es un abordaje integral de la lucha contra la corrupción. Efectivamente implica medidas de prevención, pero acompañado de mecanismos de detección y denuncia de casos de corrupción. ¿Cuál es el resultado concreto? Que a la fecha se tienen más de 200 denuncias por casos de corrupción presentados, casos que evidencian un detrimento en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a infraestructura, con daños graves para la población en beneficio de una minoría corrupta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que realmente esa cooptación del Estado, que esa captura institucional es real, es efectiva, y en estos primeros meses de gobierno, pues la tarea fue recuperar las instituciones, dotarlas de un nuevo sentido en la forma de ejecutar los recursos públicos, y tenemos pues diversos patrones de corrupción ya identificados, y cada una de estas 200 denuncias, cada uno de estos patrones siempre van acompañados de la denuncia, pero de medidas de prevención para garantizar su no repetición, ¿verdad? Pues, comisionado Julio Flores, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quiere agregar algo brevemente, pero interesante hablar de lo que empezarán ustedes a ejecutar desde los primeros días de enero del 2025, ¿no? Sí, pues muchas gracias por el espacio. Realmente hay diversos temas que podemos seguir platicando. Quizá uno inmediato es de que el 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, en donde también se tendrá un espacio propicio para presentar avances y propuestas normativas, legislativas, para, por ejemplo, dotar a quienes quieran denunciar casos de corrupción de certeza, de seguridad. Nos interesa mucho transparentar la proveeduría del Estado, nos interesa implementar los sistemas de integridad y una serie de disposiciones normativas que nosotros lo reiteramos. La lucha contra la corrupción no es una lucha que se desarrolle aprobando leyes, no es un tema de leyes, pero sí debemos de tener normas mínimas que nos permitan ese combate a la corrupción, y pues varias de ellas serán presentadas en el marco del Día Internacional. Estaremos pendientes y muchas gracias por la entrevista. Tiempo hace falta, claro, pero seguramente ya habrá oportunidad de seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, el comisionado presidencial contra la corrupción, Julio Flores, en esta entrevista hoy lunes aquí en Noti7. Volvemos de inmediato con más.